Ok, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el contenido número 9 acerca de la notación y la simbología de la instrumentación industrial. Tal vez no nos vamos a meter tanto con el tema de simbología, y esto quizás hubiera quedado mejor dentro del tema de normativa y notación de instrumentación industrial, porque vamos a hablar acerca de qué normativas rigen a la instrumentación, en qué nos vamos a basar para dibujar o para hacer planos de instrumentación. Esto es muy importante, los ingenieros de control deben saber esto, también los ingenieros de procesos, y básicamente cualquiera que tenga una planta industrial debería poder leer los planos de sus procesos. Probablemente, y como se encontrarán ustedes dentro de un poco tiempo, cuando ustedes vayan a una industria y ahí van a ver que no todos los dueños de las empresas conocen lo que se hace dentro de sus plantas. No todos los dueños de la empresa saben exactamente qué procesos qué productos están haciendo o cómo se lleva a cabo todo el proceso, porque probablemente no son ingenieros y simplemente son inversores o gente que ha tenido mucha suerte financieramente o que tiene buen diente para los negocios y hace negocios de productos o de procesos que a lo mejor no entiende del todo, y está bien y no tiene por qué hacerlo. Simplemente pasa, ¿de acuerdo? Muchas empresas que no saben cuál es su core business, que los dueños no saben cuál es su core business, y ahí están, y se manejan perfectamente y más van conociendo el proceso por tanto tiempo que llevan fabricando que por lo que realmente ellos estudiaron a lo mejor, o por lo que a ellos les interesó en un principio. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las instituciones normalizadoras, que son la ISA, la DIN y la ANSI. Me imagino que algunas habrán de haber escuchado ya. Vamos a hablar de los diagramas P&ID. Ya les voy a mostrar qué es eso. Y además también la importancia de los diagramas P&ID. Yo creo que le vamos a cambiar el título a esta presentación, pero ahí lo vemos después. Bien, ok. Vamos hablando de la normativa y la notación. Pues recordemos que nosotros ya hemos platicado acerca de procesos industriales, herramientas para la mejora, instrumentos de medición y algunos instrumentos de control. Hasta ahí vamos con el contenido al día de la materia. Todos los aspectos de los que hemos hablado pues pertenecen a la instrumentación industrial, pero por eso se llama así, ¿no? Por supuesto, están regidos por normativas, por símbolos y por notaciones internacionales que permiten que exista universalidad no solo en las medidas, sino también en la comunicación entre las personas. ¿A qué comunicación nos estamos refiriendo? Bueno, en términos generales podemos referirnos a una comunicación entre los que realizan el proceso aquí en El Salvador y, por ejemplo, los fabricantes de las maquinarias allá en China. Y ellos tienen que saber comunicarse de alguna manera, y pues la mejor forma de hacerlo en el ámbito de la ingeniería es a través de normativas a través de normativas y de estándares internacionales. De esa manera, pues lo que se hace aquí a lo mejor no se escribe de la misma manera que lo que se hace en China, pero se van a entender porque están regidos por estándares normalizados alrededor del mundo. Las normas o normativas industriales, o también estándares industriales, son documentos aprobados por instituciones que están reconocidas a nivel mundial, que prevén reglas, directrices o características de uso común y repetido para los productos y los procesos de producción. A ver, ¿alguien ha escuchado alguna norma? ¿Alguien se ha puesto a platicar acerca de normativas? Me imagino que en sus carreras, en todas las carreras, les mencionan ciertas normativas. Y también mencionan ciertos reglamentos que no son lo mismo. Pero la normativa, ¿alguien ha escuchado normativas, por ejemplo? Los eléctricos saben de varias normativas, sobre todo porque los que ya vieron instalaciones eléctricas industriales.
¿Qué normativas y qué reglamentos podemos tomar en cuenta? Y pensando que estas dos cosas no es lo mismo. Los mecánicos tienen normativas también para el diseño de maquinaria, para el diseño de piezas, y ni hablar de los industriales que están muy metidos con las normativas, sobre todo las normativas de la calidad. ¿De acuerdo? Entonces, vaya, por ahí dicen las normativas de la NFPA, que es la Asociación Nacional de la Protección contra el Fuego. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero vaya, estas normativas son básicamente una institución que creó estas normativas, es una institución que está encargada de crear estas normas y los requisitos para que la industria esté protegida de incendios, siniestros, bueno, todo, ¿no? Esa no sé cuál es, Nelson, la militar estándar, esa sí no sé. La UL son laboratorios internacionales, así es. Laboratorios internacionales, obviamente están creados en Estados Unidos, son los Underwriters Laboratories, que se encargan de dar una directrices y dar características acerca del, ¿cómo decirlo?, de la constructividad para la seguridad de las personas que utilizan los productos. Tenemos las MSDS, que son las normativas para los químicos. Estas normativas pues te dicen, que son las hojas de datos de seguridad de los materiales, que te dicen qué tan seguro o qué tan inseguro o qué tan inocua es una sustancia y la forma en la que vos tenés que manipularla o con qué cosas nunca debes combinarla o si la podés ingerir, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas normativas creadas por instituciones, como les digo ahí, creadas por instituciones que ya están reconocidas a nivel internacional. Dan directrices, dan formas de uso, dan buenas prácticas para garantizar no solo la seguridad del producto, sino también la de los usuarios que las utilizan. Valga la redundancia. Estas normas, ojo, no son obligatorias, no es como una legislación. A ver, la legislación, lo que aprueben los diputados para cualquier, no sé, para cualquier cosa, pues es una norma, pues hay una ley que está respaldando lo que se debe hacer. Sin embargo, las normativas, sobre todo las normativas industriales, no son obligatorias. Por ejemplo, el Código Eléctrico Nacional, que digamos que es la parte que yo conozco, que yo manejo más, el Código Eléctrico Nacional te dice, mira, vos deberías poner la primera fase de tu sistema eléctrico con cable negro, la segunda con cable rojo y si tenés una tercera con cable azul. Y además el neutro se pone con cable blanco y el tierra se pone con cable verde o verde con amarillo, dependiendo del tipo de tierra que sea. Pero sin embargo, vayan a ver ustedes las casas y díganme si en el toma de su casa tienen una fase negra, su neutro blanco y su tierra verde. Ni siquiera van a encontrar el tierra, se los apuesto. Entonces, estas normativas no son obligatorias, sin embargo, sí son recomendables para que se sigan. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba, porque garantizan cierto grado de seguridad. Sí, Mario, es que hay una tierra y hay una puesta a tierra. Son cosas distintas, que al final están interconectadas entre sí, pero por normativas, vos tenés que identificarlas de manera distinta. Así es. Entonces, pues, obviamente estas normativas te recomiendan la forma de hacer las cosas para que no te vayas a tener ningún problema, ya sea físico, como persona o dañar las estructuras. Ahora, y hablando de una legislación, por ejemplo, vaya, si ustedes se van y dicen y ponen un luxómetro para ver la cantidad de lux, de iluminancia que tiene alguien que está trabajando en una oficina,
En un principio, el Código Eléctrico Nacional pues recomienda que alguien que está dentro de una oficina y que realiza labores de oficina, que no son labores particularmente ni peligrosas para la vista, ¿qué cree que la cansan? Pues sí, pero todo al final lo cansa, pero no son peligrosas para la vista ni es algo que necesite mucha precisión, escribir en un papel o digitar en una máquina. Entonces, el Código Eléctrico Nacional te recomienda que haya 500 luxes en el área de trabajo. Sin embargo, esta normativa sí está respaldada por una ley, por un reglamento que sí te rige. El Ministerio de Trabajo, en su decreto 89 de la Ley General de los Lugares de Trabajo, establece que realmente sí deben haber 500 luxes en el área de trabajo de una persona. Entonces, en este caso, la normativa deja de ser normativa y se convierte en una legislación obligatoria. ¿De acuerdo? No sé si me entienden, no sé si me siguen la diferencia que va a haber entre una normativa que establece un ente colegiado, una institución reconocida a nivel internacional, y una legislación que ya es un soporte que viene dado por obviamente las leyes de cada país y que obligan a las empresas a su cumplimiento. ¿Me explico, señores? ¿Dudas? ¿Me explico? ¿Sí? Vale, chivo. Entonces, son absolutamente recomendables de seguir. Obviamente, estas normativas las hacen personas que están dentro del campo de cada cosa, ¿no? Se supone que las normativas eléctricas, pues las hace un ente colegiado de ingenieros electricistas o que a lo mejor ha tenido relación con la electricidad durante mucho tiempo. Así las normativas, por ejemplo, de las NFPA, pues tienen que tenerlo gente que ha estado dentro del mantenimiento o, no sé, que sepa mucho de materiales combustibles y comburentes, ¿no? O hablando, por ejemplo, del UL, gente que sepa acerca de la fabricación y la seguridad de los productos que se fabrican. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Bueno, simplemente porque estas normativas garantizan que se cumplan los niveles de calidad, de seguridad y además determinan la base sobre la que pueden llevarse a cabo las tareas de control. Permite que todos entiendan los requisitos de una empresa de la misma forma. Es decir, las normativas permiten estandarizar procesos, estandarizar maquinarias, estandarizar planos, estandarizar procedimientos, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? La normativa permite estandarizar, ¿sí? Bien, en instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil, más específica y más sencilla la información. Esto es indispensable porque así podemos nosotros diseñar, seleccionar, operar y mantener los sistemas de control. ¿De acuerdo? Si no sabemos si no sabemos qué está sucediendo dentro de una empresa, imagínense que usted llega como ingeniero junior a una empresa. Volvemos a poner aquel ejemplo de que le decía usted al gerente, mire, usted tiene que cambiar esto y esto, porque, no sé, le está generando pérdidas, por ejemplo. Y el jefe le va a decir, sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Por qué me lo estás diciendo? Si usted sabe interpretar estas normativas, usted fácilmente va a poder argumentar un cambio que usted requiera dentro de su plan. Pero imagínense estos símbolos, si estos símbolos no existieran, si no existen en una empresa, muy difícilmente usted va a poder saber qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas
que a veces cambian de industria en industria, pero que buscan de cualquier manera mantener la universalidad de los sistemas industriales. A veces sí hay cambios, y esto es muy normal, porque por ejemplo, hay entes colegiados en cada país que pues entienden de una u otra manera su propia normativa. Por ejemplo, y volviendo al tema del color de los cables, aquí en el Código Eléctrico Nacional, que es una copia del Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, pues nosotros utilizamos esos mismos colores que yo les mencioné porque así está escrito en Estados Unidos. Pero en otros países, por ejemplo, nosotros que usamos el amarillo para conexiones de iluminación, el cable amarillo, o se supone que deberíamos usar el color amarillo para cuestiones de iluminación. No sé, vaya, por ejemplo, Mario, no sé cómo es que, no sé qué tanta producción tienen ustedes de cable amarillo, pero casi aquí nunca se ocupa, es bien raro que alguien ocupe el color amarillo para instalar luminarias, a menos que quiera llevarlo todo al piecito de la letra. Pero en otros países, en vez de utilizar amarillo, utilizan anaranjado. ¿Por qué? Porque su Código Eléctrico Nacional les dicta que ocupen el anaranjado para la iluminación. También, vaya, imagínense, solo Copperwell ocupa amarillo, vaya. Ajá, exactamente, en Estados Unidos. Aquí porque no es porque no tengamos un código que nos diga que usemos amarillo, sino porque simplemente no lo hacen. No les gusta poner el tal cable amarillo que está normalizado. O en otros países, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos el cable blanco para el neutro. ¿A dónde? Allá también en Estados Unidos, Mario. Dice que igual piden el anaranjado un montón, que es un contenedor solo de cable anaranjado. En Estados Unidos, Mario. Hola, no se te escucha, se escucha bien lejos. Hola, hola. Hola, hoy sí. Hola, hola. Hola, hoy sí. Ahora sí se escucha. Sí, hoy sí. Sí, sí, siempre para este cliente de Copperwell que le digo, Ujú. tanto amarillo como anaranjado Ok, y de tipo NMB. ok. Bueno, habrá que Casi que ver. solo eso. Ok. Ajá, habrá que ver entonces a dónde está ocupando este Copperwell ese tipo de cable. Pero vaya, imagínense, nosotros aquí en El Salvador no utilizamos el cable anaranjado. Si no utilizamos el amarillo, menos vamos a utilizar el anaranjado. Les decía que aquí utilizamos el blanco para el neutro, pero en otros países ocupan un neutro café y está bien. En otros países la primera fase no es negra, sino que es azul. Y así es como va cambiando la normativa según los países. Pero al final ese estándar, pues nosotros también lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque jamás en la vida un cable café nosotros lo vamos a poner como cable de fase. ¿De acuerdo? No sé si me entienden el ejemplo. Si no me fui muy por las ramas, yo creo que no. Creo que es un ejemplo sencillo, el del color de los cables. Pero no sé, me imagino que sí me entienden. ¿Dudas? Igual, no sé si ustedes fabrican cable rosado, Mario, pero yo he visto bobinas de cable rosado, no sé, ignoro realmente para qué aplicación, ha de ser neutro también, pero sí he visto cable Eh, rosado. no, es bien raro, Ok, bien raro. Al menos en el tiempo que tengo aquí nunca he visto de ese color. ni morado. Morado sí, Morado ah, ok. sí, y siempre es para este mismo Sí, cliente. sí, es que es allá, Ajá, es allá. Ujú, correcto. ok, gracias a vos. Bien, ¿me siguen muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿O todo está claro? ¿Todo bien? Chido. Bien, entonces esto hace que haya una gran variedad de normas, obviamente.
y que haya muchos sistemas que se utilicen en organizaciones industriales. Y por supuesto, esto nos dicta o nos da la pauta para pensar que hay una necesidad universal de una normativa también en el campo de la instrumentación industrial. ¿Sí? Si se fijan, ustedes me dijeron normas de calidad, normas de incendio, bueno, yo mencioné las normas de productos de mecánica, hay normas eléctricas, hay normas medioambientales, etc. Pero también hay una normativa de instrumentación industrial. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido. Entre ellas, como la más importante, está la ISA, que es la Sociedad Americana de Instrumentalistas, el ANSI, que es el Instituto Nacional de Estándares Americanos, por sus siglas en inglés, y el DIN, que es el Instituto de Normas Alemanas, por sus siglas, obviamente, en alemán. Estas normas tienen por objeto establecer sistemas de designación, es decir, tener códigos y símbolos que se apliquen a las industrias químicas, petroquímicas, aire acondicionado, en fin, un montón de industrias. ¿De acuerdo? La ISA, aquí les dejo los logos para que ustedes los identifiquen. Yo creo que tendrán bastante relación ustedes con la ISA. Las normas DIN, no sé si alguien ha escuchado, por ejemplo, las barras DIN en las que se colocan dentro de los tableros eléctricos, contactores, interruptores, borneras, ¿no? Si cuando lleguen a una empresa y les toque estar en mantenimiento, o los eléctricos, los mecánicos que les toque estar directamente con las máquinas, se van a dar cuenta que hay un riel que le llaman riel DIN. ¿Por qué? Porque fue inventado por estos de las normativas DIN, y ellos lo normalizaron y así se vende como riel DIN. Y tenemos aquí el logo de la ANSI. Estos son 3 institutos que pues rigen la parte de instrumentación industrial como tal. Es decir, ellos están metidos completamente en la parte de instrumentación. Claro, tienen normativas para otra cosa. La ANSI tiene normativas eléctricas, tiene normativas mecánicas, tiene normativas físicas, normativas químicas, un montón de cosas. Pero tienen una sección, un apartado solamente de instrumentación industrial. En la industria también existen otras instituciones, otro montón, ustedes ya me dijeron algunas, y normativas que, si bien no estandarizan instrumentación, sí están estrechamente relacionadas con materiales, procesos, pruebas, herramientas, tecnología y calidad que dependen, y ella depende también de la instrumentación industrial. Por ejemplo, tenemos la Organización Internacional para la Estandarización, que es la ISO. Me imagino que ustedes han oído la ISO 9001, la ISO 80001, la ISO 14001. Tenemos los estándares IEEE, que es una asociación también estadounidense que se encarga sobre todo de los estándares de la electricidad, las telecomunicaciones, la electrónica y todo lo relacionado en ese ramo. Y las normas de la ASTM, que, como los mecánicos sabrán, son las normas para las pruebas, y los materiales, ¿no? Todas estas normativas, pues, si bien no tienen mucho que ver con la instrumentación, o más bien no tienen una acción directa sobre la instrumentación industrial, pues tiene que ver con ramas que dependen de la instrumentación industrial. ¿Está claro? Ahí van a ver que los logos pues no varían mucho de color. Creo que les gusta mucho el azul para la instrumentación industrial y para sus normativas. Pero, de momento son estas. Ustedes pueden ir a investigar otras. Me imagino que van a encontrar muchas instituciones que tienen normativas. Y de hecho, hay instituciones que están dentro del país como gremiales a las que uno puede asociarse. Por ejemplo, la ISA, la que teníamos aquí atrás, tiene una gremial aquí en El Salvador, y esta gremial, pues, profesionales que se reúnen para divulgar conocimiento y genera capacitaciones, genera talleres, genera charlas que la gente puede aprovechar para
tener certificaciones. Igual la IEEE tiene una sección aquí en El Salvador, yo soy parte de la IEEE, en la que pues también hay una divulgación de conocimiento científico electrónico, hay charlas, de hecho la UCA tiene una rama estudiantil de IEEE, se divulga el conocimiento, se divulgan avances tecnológicos, que a lo mejor no tiene la relevancia que debería tener, pues sí, pero vaya, está la asociación y ustedes incluso podrían ser parte de ella. Es el comercial aparte, ¿no? Entonces, ¿por qué son necesarias las normas en la industria? Miren, las normas sirven para determinar y estandarizar características de materiales, productos y procesos. En general es eso. Pero también simplifican los procesos de producción. ¿Qué más? A ver, díganme, ¿qué más? ¿Para qué creen que son necesarias las normas en la industria? Cuéntenme, ¿qué piensan? Aparte de esa que ya dijimos. Ajá. Para garantizar la seguridad ocupacional. Ok, garantizan la seguridad ocupacional. ¿Qué más? Protección, dice Andrés. Ajá. ¿Qué más? ¿Para qué creen que nos hacen falta las normas? ¿Creen que sería adecuado que una empresa no siguiera normas? Dice María José, permiten tener productos de buena calidad. Así es. Miren, aportan información necesaria para identificar las áreas de mejora y de eficiencia. Si no tuviéramos normativas, no podríamos realizar los procesos de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Es fácil identificar problemas, así es. Contribuye a disminuir los costos de producción, esto es muy importante, y aumentar la seguridad de la industria y sus instalaciones. Y previenen y limitan los riesgos asociados a las plantas, las maquinarias, las materias primas, los productos finales y el personal del proceso. ¿De acuerdo? Por esto es que son necesarias las normas en la industria. Ok, ahora hablando más de lleno para las normas ISA. Miren, la ISA, que es la Sociedad de Instrumentistas de América, es una gremial fundada en Pittsburgh, Pensilvania, en 1945. Estas normas fueron establecidas por esta sociedad y pues se llaman obviamente normas ISA. Tienen como propósito establecer un medio uniforme de cómo designar los instrumentos y los sistemas de instrumentación usados para medir y controlar procesos. Las normas ISA permiten representar instrumentos de medición y control, diagramas de procesos, diagramas de control y sistemas lógicos. ¿De acuerdo? Estas también pues tienen como objetivo representar el funcionamiento de los sistemas industriales a través de símbolos y de códigos que designan a los instrumentos de medición y control utilizados en los procesos de la industria, ya sean estos químicos, mecánicos o eléctricos, con el fin de ser leídos e interpretados universalmente de manera más fácil y también más efectiva. De estas normas se establecen las características de los llamados diagramas de flujos de procesos, PFDs, y de los diagramas de instrumentación y tuberías, PNIDs. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero solo quiero saber, ¿está todo claro? ¿Me siguen, muchachos? ¿O hay dudas? ¿Todo bien? Vale, chivo. Ok, las normas más importantes que vamos a utilizar a partir de ahora para la creación de diagramas son las siguientes. La ANSI ISA S5.1
que nos dicta la identificación de los símbolos de instrumentación. La 5.2 da los diagramas lógicos binarios de operaciones de los procesos. La 5.3 nos permite identificar símbolos gráficos de control distribuido y sistemas lógicos computarizados. La 5.4 nos da los diagramas de lazo de instrumentación y la 5.5 nos da los símbolos gráficos y colores para visualizar procesos industriales. Vea, todos son la ANSI ISA S5 y de ahí se van en subíndices, ¿no? La 5.1, la 5.2, la 5.3. La ANSI ISA S5 pues es la de instrumentación industrial. Como ya vimos, la norma ISA más importante es la S5X, X siendo cualquier subíndice. Esta normativa nos va a brindar la información mínima que requerimos nosotros, además de información adicional e información suficiente para construir y analizar un lazo de instrumentación. Es una norma muy flexible y puede ser utilizada en cualquier tipo de industria o de proceso industrial. Un lazo de instrumentación forma parte de un proceso descrito en los P&IDs, que son los diagramas de instrumentación y de tuberías. Ahorita ya vamos a llegar a eso. En cuanto a las normas DIN, pues la norma DIN, que viene de del Instituto Nacional de Normas de Alemania, son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania. Garantizan la calidad y la seguridad en la producción y el consumo. Se utilizan para normalizar materiales, dimensiones de piezas, mecanismos, características de elementos y equipos, tolerancias, voltajes, herramientas, composición, me falta una coma ahí, formatos, rotulación y otros. Al final las normas DIN pues también son igual que las normas ANSI y que las normas ISA, bastante multifacéticas, ¿sí? Porque bueno, al final el estándar DIN está en muchas cosas de Alemania, ya ven que son bien unidos ellos, ¿no? Y pues ahí está todo. Toda la normativa industrial pues se encuentra siempre catalogada dentro de las normativas DIN, que nosotros también hemos tenido que adoptar porque mucha de nuestra tecnología viene de Alemania. Por ejemplo, pensemos en empresas como Siemens o empresas como Festo, que se encargan de la automatización y el control de industrias, pues vienen de Alemania. Y si vienen de Alemania, adivinen qué normativas tenemos que empezar a seguir. Si por ejemplo, pensando ya en cuando lleguen a sus trabajos, a ustedes les van a decir, mire, cómpreme una maquinaria que viene de Estados Unidos o cómpreme un producto que viene de Estados Unidos, industrial el producto. Le van a decir, mire, ¿y con qué normativa se lo mando? Porque si viene sellado con la normativa, pues es más caro, vea. Si usted compra un producto en Estados Unidos, probablemente le quieran meter la certificación UL. La tal certificación UL que tanto dolor de cabeza le da a la gente, porque pues, garantiza que los productos son seguros y que su uso es seguro. Y eso viene de Estados Unidos. Si usted lo compra en otro país que no es Estados Unidos, pues obviamente UL no va a poder venir. Y ahí tiene que estarse peleando con el cliente a decirle, mire, que no es estadounidense, es de, no sé, Japón. Por lo tanto, UL no va a venir. Y hay gente que no entiende esa parte. Entonces usted le dice, el cliente quiere algo que sea UL. Pero usted le dice, mire, pero eso viene de Japón, eso no puede venir UL. Sí, pero es que yo no necesito que sea UL. Claro, le aumenta 3,000 pesos el costo del producto y ahí ya no lo quiere. O si viene, por ejemplo, un producto fabricado en Europa o bajo estándares de Europa, pues probablemente a ustedes le van a pedir, o usted puede ofrecer, si fuera un vendedor, un producto que esté certificado con CE, ¿de acuerdo? Que CE es la certificación europea también de construcción y de seguridad para
la armonización y la homogeneización de los productos fabricados en Europa. ¿De acuerdo? No sé si me sigue. Básicamente el CE es un equivalente del UL, solo que el UL es Estados Unidos y CE es Europa. ¿Dudas, muchachos? ¿O todo va bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar acerca de la industria? ¿De su trabajo? ¿Nada? Pregunten, muchachos, aprovechen. Ya ustedes van a entrar a su vida laboral y si tienen dudas, pues vamos a hacer el intento por aclararlas. ¿Nada? Bueno, si tienen dudas, siempre ya saben, ¿no? Ahí en el chat o el micrófono. Bien, las normas DIN que nosotros vamos a utilizar y que además se pueden comparar y tienen equivalentes con otras normativas como la ANSI o la ISA para estudiar los diagramas de flujo de procesos o los diagramas de instrumentos y tuberías son las siguientes. La DIN 19227.1, que es el código de identificación de instrumentos y controles, y la DIN 19227.2, que habla de los símbolos y los gráficos que se utilizan en la industria. ¿Sí? Esto solo es mencionarles qué normativas. No les voy a preguntar qué es la normativa DIN 19227.2. No, solo es para mencionarles lo que estemos, de dónde pueden ir a leer. Y les recomiendo que vayan a leer la normativa, porque ahí habla algo de lo que se va a ir viendo ahora muy resumidamente en la próxima clase. Lo pueden ver más profundamente en la normativa como tal. Por cierto, les comento, miren, las normas tradicionalmente son compradas. Si bien es cierto, aquí pues el contenido de la norma se sabe, y creo que con la ISA la mayoría sí son gratis, pero hay muchos gremios que sus normas no las regalan, las venden y las venden bien caro. ¿Por qué? Porque como son parte de la industria, pues obviamente a quien le interesa comprar esas normativas es a la industria. No es como que una persona cualquiera puede ir a buscar esa normativa y tener todo el contenido de la normativa sin pagar. Les aviso porque muchas veces cuando ustedes ya se metan en el área laboral se van a dar cuenta, mira, y te van a preguntar, ¿y qué dice la norma esa? Y se van a quedar, no sé, anda, ve, te va a decir tu jefe. Ajá, y vas a buscar en Google norma, no sé, IEEE 343. No sé, cualquier número, y le va a salir, claro, un resumen de lo que trata la norma, pero más nada. Y hasta ahí. Entonces, y usted va a tener que comprar una norma que vale $145. No son normas baratas, pero si usted quiere tener normalizada su industria, su empresa, su producto, su proceso, pues obviamente va a tener que comprarla. ¿Sí? Esto para que le vaya quedando por ahí pan para su matata, como dicen. Las normas ISA y sus equivalentes en ANSI y en DIN se utilizan ampliamente en los diagramas de sistemas de instrumentación, en las descripciones funcionales de un proceso, en diagramas de flujo y diagramas de tuberías e instrumentación, y en la identificación de instrumentos y funciones de control, y también en la instalación, la operación y las instrucciones de mantenimiento de las plantas. Ok, ya hablamos de las normativas, ya más o menos vamos tocando estas superficies que son un poco complicadas porque nadie se quiere meter con normativas. Uno piensa que las normativas a uno lo amarran. Y aunque
es altamente recomendable que uno siga las normativas, pues ya les demostré con un par de ejemplos que eso no es enteramente cierto, ¿no? No porque tengamos una normativa nos está obligando a seguirla, pero si nosotros queremos hacer negocios internacionales, si nosotros queremos certificaciones, si nosotros queremos poner a la empresa como un ejemplo, pues entonces vamos a tener que seguir estas normativas. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuáles son las normativas LEED? L-E-E-D, aquí se lo escribo. ¿Alguien sabe qué son las normativas LEED? ¿No? Bueno, miren, las normativas LEED, o la certificación LEED, mejor dicho, que es el liderazgo en energía y diseño ambiental, es básicamente una certificación que le dan a los edificios que son edificios sustentables, sostenibles y no verdes, porque verde es una palabra muy controvertida últimamente. Al final, edificios sustentables, de ahorro energético, de ahorro de recursos. Y pues aquí en El Salvador eso está poniéndose en boga. Yo me imagino que al menos los de mecánica habrán escuchado un poquito más de esto, tal vez los de energética, que aquí no tenemos gente de energética, pero ellos están metiendo mucho con la certificación de estos edificios sustentables, porque al final eso es reconocimiento internacional, permite que las empresas, generalmente las que fabrican productos y que las empresas de aquí de El Salvador los distribuyen, se fijen más en esas empresas porque tienen ese tipo de certificaciones. O por ejemplo, ¿qué son las normas ISO? ¿Quién conoce las normas ISO? ¿Alguien se ha puesto a investigar acerca de la certificación ISO? ¿Hola? Los estándares o las normas ISO, ya han escuchado de ellas, supongo. ¿Qué dicen las normas ISO? ¿Cuáles son? ¿Qué certificaciones puedo yo tomar con las normas ISO? Bueno, los que he escuchado han sido de medio ambiente hasta control de calidad. Ok. De hecho, las normativas ISO son 4. No sé, por ahí los industriales que me quieren ayudar. Las normativas ISO son 4. Una que es la normativa de calidad, la ISO 9001. Luego tenemos la normativa 14001, que si no me equivoco es la de ambiental. ¿De acuerdo? Tenemos la 45001, algo así. Y la 27001, si no me equivoco. Bueno, los industriales son los que saben un poquito más de esto de las normativas ISO, pero básicamente es la calidad de los procesos en función del manejo de desperdicios, la eficiencia de sus procesos, la calidad, el manejo de personal, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas normativas a nosotros también nos ayuda para el reconocimiento internacional. Y las empresas se ven reconocidas e internacionalmente se ven mejor apoyadas si están certificadas que aquellas que no lo están. ¿De acuerdo? No sé, esta es un área un poco nueva, creo yo, para la mayoría de los ingenieros porque no nos movemos en esos ámbitos. Pero es importante porque todo esto está tomando bastante, ¿cómo decirlo? Bastante impulso en el país. Las certificaciones se han vuelto bastante importantes, ¿de acuerdo? Y pues siempre es bueno estar al tanto de qué cosas podemos aplicar, a qué cosas podemos meterle en nuestras empresas para ser más reconocidos y tener esa certificación. ¿De acuerdo? Bien. Ok, ahora hablando de los diagramas PNID, se llaman diagramas, bueno, a ver, un diagrama PNID es esto, así, es esto.
Díganme por favor qué creen que está pasando en este diagrama PNID. Está en inglés, yo sé. Pero ¿qué creen que está pasando en este diagrama PNID? ¿Qué creen que está pasando en este proceso que yo estoy diagramando? Se está controlando el flujo de bombeo de un tanque. Ok, ¿y qué estamos midiendo? ¿Qué estamos controlando? ¿Qué está pasando en ese tanque? Está siendo bombeada. Ahí Es una bomba y una válvula. Ok, ahí tenés una bomba y una válvula en la parte de abajo. Correcto. ¿Qué más? De ahí la variable del proceso sería, por los niveles que veo, la altura Okay, o el nivel del agua, digamos. exactamente, el nivel del agua o volumen. Bueno, nivel, level. Sí. Uh-huh. Y hay un controlador de salida Uh-huh. en un punto específico que es lo que me imagino que está midiendo el flujo de salida a la válvula, no sé. Ok. Todo lo que tengo. Ok, vaya, perfecto. Herbert dice que se le está dando una orden a un sistema para abrir o cerrar una válvula, ok. Y Nelson dice que está controlando el volumen de un tanque. Bien, bueno, miren, les aviso que ustedes están descifrando un diagrama PNID sin saber mucho del diagrama PNID. Y eso es bueno, porque significa, y ahí es donde quería llegar ahora, eso es bueno porque, miren, yo sé que ustedes, muchos estudiantes salen de la universidad y piensan que no saben nada. Yo lo sé, yo estuve ahí. Yo sé qué significa pensar que uno sale de la universidad y ha pasado 6 años, 7 años, 8 años estudiando y que no sabe hacer nada y que no sabe de ingeniería más que un par de cosas que se le quedaron en alguna materia. Pero realmente, cuando uno empieza a trabajar y se da cuenta que lo que más importa es que ustedes tengan la mente abierta y que sepan interpretar cosas, viene a ser muchísimo más importante que el hecho de saber específicamente de un área en la que no saben absolutamente nada. Yo no sé, me imagino, o por lo que parece, ustedes nunca han visto un diagrama PNID, pero han podido descifrar lo que está realizando el diagrama sin mayor necesidad de ver más que un dibujo un par de minutos. Porque yo no les he dado nada, absolutamente nada de diagramas de PNID. Y sin embargo, la interpretación ha sido correcta. Es un controlador, ahí dice LC, que es el controlador, que está manejando a través de un set point el nivel de agua o de líquido que está en un tanque. Dice, la process variable es una variable de proceso que sería ¿qué? ¿Qué variable de proceso está manejando el controlador? La presión en un punto. ¿Dónde es la presión? Caudal. Oh. Altura. No. No es nada de eso. Pero vaya, digamos que han tenido bien. Miren, solo adelantándoles, cuando se vea una línea punteada, estamos hablando de señales eléctricas. Por lo tanto, la variable de proceso es una señal eléctrica. ¿Sí? No sé si me entienden. El controlador recibe una variable y esa variable es una señal de corriente que le llega y le dice, mira, según el detector de nivel que tenemos ahí abajo, yo tengo un nivel suficiente o insuficiente para abrir o cerrar la válvula. Y le manda una señal eléctrica también a la electroválvula de ahí para que fluya agua. Vea que la línea de abajo es sólida. Para que fluya agua, que es otra variable del proceso, a través de la bomba y a través de la tubería.
¿Sí me entiende? Entonces, vea, cuando usted llegue a una empresa, y ojalá que se acuerden de esto ya cuando estén trabajando, los muchachos que ya están trabajando y se piensen de verdad que sienten que no saben nada. Acuérdense que una de las armas más importantes que les da la universidad y sobre todo la UCA es la parte de interpretación de datos. Que ustedes ahora ya saben cómo identificar, no sé, un problema muy difícil, un problema muy fácil, y que simplemente pueden hincarle el diente y que tienen unas altas probabilidades de solucionarlo, y eso es de mucha ayuda en su vida laboral. Dale, Mario. Sí, ingeniero, una pregunta Dale. tenía. Yo he escuchado aquí en la planta que a veces se refieren a controladores PID, pero usted lo mencionó como P&ID, Sí. entonces no sé si es la misma No, no es cosa. lo mismo. A ver, Ok. el diagrama PNID es, por sus siglas en inglés, Pipes and Instrumentation Diagram. Y los controladores PID son los controladores proporcionales integrales derivativos, que los vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, en la materia, así muy, muy superficialmente, cómo funcionan nada más. Pero el PID es algo con lo que los electricistas nos divertimos tanto. Vea, Andrés, Pablo. Son sistemas de control que se ayudan de la parte matemática para hacer el control de los procesos. Este que les estoy mostrando es un diagrama de tubería e instrumentación. El control PID es otra cosa muy distinta. ¿De acuerdo? Es matemática, es resolver un problema a través de cómo se comporta una señal de control en el tiempo o en la frecuencia o donde lo estés tratando de identificar. Pero sí, son cosas totalmente diferentes. Es más o menos, o cómo decirlo, es utilizar la información de la señal de salida de un sistema de control para poder modificar tu sistema a través de ese control. ¿De acuerdo? Ahí vamos a pedirle a Andrés que nos ayude cuando lleguemos a PID. Ahí se va a ganar la nota el muchacho. No, mentira. Pero sí, es algo más elaborado, muchísimo más elaborado que esto. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, los diagramas PNID son básicamente los diagramas del flujo de proceso a través de la instrumentación y la tubería. Vean, estos diagramas le ponen bastante énfasis a esas tres cosas. Uno, a las tuberías, donde está sucediendo todo el flujo. Número 2, a la instrumentación, ya sea la instrumentación de medición, la instrumentación de control y los elementos finales de control. Y tercero, a la alimentación y las salidas de esas cosas. ¿De acuerdo? Obviamente si tenemos tanque hay que representar el tanque, ¿no? Pero si se fijan, o sea, el tanque sigue siendo tanque. Y sin embargo, el dispositivo de control es un círculo bien elaborado que tiene unas letras y además va a tener números más adelante que ya los empecemos a ver. Pero entonces esas tres cosas son las que le pone énfasis el diagrama PNID. Los sistemas de medición, los sistemas de control y las entradas y salidas del proceso. Un PNID o un Piping and Instrument Diagram es un diagrama del flujo de proceso en tuberías, los equipos instalados y su instrumentación. Representa esquemáticamente un proceso industrial y a la relación que existe entre las funciones de las tuberías, los instrumentos y los componentes del sistema. El PNID toma en cuenta las variables de control y las variables manipuladas para obtener un producto o un resultado. Además, en él se representan las funciones, la ubicación de los equipos, las variables, los dispositivos, las conexiones eléctricas y las conexiones neumáticas del proceso. En la clase del día miércoles nosotros vamos a profundizar muchísimo más en cómo construir diagramas PNID. Hoy solo vamos a mencionar. Vale, por ejemplo, este diagrama PNID es un diagrama que muestra
los diferentes dispositivos, ya sea que estén en el campo, en un campo o en un panel, y otros dispositivos de campo. Cómo viajan las señales desde los transmisores. ¿Ve? Aquí tenemos PT, FT, LT o ETT, que viene de presión, caudal, nivel y temperatura. Las tuberías o los sensores, otras variables, y cómo se comunican estas, cómo realizan esta medición, y además cómo hacen la transmisión de datos hacia ya sea los receptores y los controladores. Y a partir de los controladores, ¿qué cosas podemos manejar nosotros? Por ejemplo, un convertidor, un tiristor, los eléctricos saben de esto, o las válvulas para los mecánicos, ¿de acuerdo? Que manejan o que controlan estas variables que nosotros necesitamos saber su valor o que nosotros necesitamos cambiar sus propiedades. Entonces, los diagramas PNID ustedes los van a poder ubicar dependiendo, más bien los van a poder interpretar dependiendo de dónde se estén ubicados los instrumentos o los dispositivos o las maquinarias, y dependiendo de qué cosas estén sucediendo en esos lugares también. Los PNID están compuestos por letras y números a modo de símbolos. Esto permite identificar todos los componentes que conforman un proceso, como el número de tuberías, el número de líneas de tubería, las dimensiones, los controles, las alarmas, los equipos, los niveles, los drenajes, las purgas, las bombas, las válvulas, los sensores, los transmisores, los receptores, etc. Entonces, a modo muy general, este diagrama sí no les voy a pedir que me digan qué hace. Pero si ya pueden ir identificando un par de cosas, pues enhorabuena, ¿no? Vea, los círculos representan los instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Ahí ustedes verán los sensores, los transmisores, las alarmas, los relojes, las botoneras, un montón de cosas. Las letras que están dentro de los círculos nos van a identificar el tipo de instrumento que es, ya sea que, por ejemplo, esa T que es de transmisor. Más adelante les voy a explicar qué es la I, qué es la R, o por ejemplo allá la FB o el transmisor de temperatura 43 que tenemos por ahí. Las letras significan el tipo de instrumento, su función y la variable que está relacionada. También el número que está dentro del círculo nos va a representar el lazo de control al que pertenecen. Por ejemplo, si yo digo, es que estamos controlando la temperatura en el lazo 43. Ustedes van a saber que se van a ir al lazo 43 y van a ver los datos del sensor de temperatura. Las líneas de un diagrama PNID, ya sean gruesas, punteadas, recortadas, representan las tuberías y las canalizaciones, ya sea que por ahí pase electricidad o que por ahí pasen buses de comunicación electrónica o informática, o bien que esté pasando por ahí agua, que esté pasando por ahí aceite, que esté pasando aire, ¿de acuerdo? Las flechas obviamente indican la dirección del flujo de lo que esté sucediendo, eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático. Y existen pues otros elementos definidos dentro del PNID. Por ejemplo, ahí tenemos un evaporador, ahí tenemos también un compresor, tenemos una válvula, tenemos un motor y tenemos varias otras cositas que más adelante las vamos a ir viendo. No sé si ya con este código de colores, pues por lo menos vamos identificando qué cosas tenemos dentro de los diagramas PNID. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Seguros? Mira, yo Vale. ahorita que estoy viendo los diagramas, Uh-huh. o sea, no, creo que sí ya los había visto antes. Uh-huh. Creo que en termos se ve más que todo. En termo ven algo de diagramas de estos. En termo y, o sea, y en visitas técnicas también había visto diagramas así. Exactamente.
Entonces, hay cosas que se parecen conocidas. Al menos familiares deberían hacérseles a la mayoría. Porque, bueno, miren, por ejemplo, el dibujito del compresor es como universal, ¿no? El dibujito de la válvula también es universal. Aquellos tanques que nos dibujaba el ingeniero Schneider en Física 2 también es universal. Entonces, miren, esta es la ingeniería ya aplicada a su vida laboral si se van a trabajar en una industria. Y es muy probable que vayan a terminar trabajando en industrias en plural. ¿De acuerdo? No sé, Mario, ¿ustedes utilizan diagramas PNID ahí en Enerwire? Bueno, digo Mario porque no. es de los únicos que está trabajando. Sí. No sé si están los demás. Sí, sí, no, ingeniero. Okay. Lamentablemente, al menos en el área que yo estoy, sí no, pero creería yo que en mantenimiento sí tienen un par. ¿Tienen SCADA, Mario? ¿El qué, perdón? SCADA. ¿Control no, bajo ese SCADA? Sí, no. ¿No ven con computadora los procesos? No, cero. Okay. Cero. Eso sí, no, todo es bien rudimentario. Rústico. Para el control de PLCs y máquinas sí es como bien manual, que alguien lo tiene que estar interviniendo directamente. Pero sí algo como control remoto o automatizado, no. Ok, chivo. Los muchachos que me dijeron que iban a empezar a trabajar en la PepsiCo, ¿hay alguno de ellos por aquí? No vinieron. Bueno, seguramente con empresas muy grandes, con empresas que tienen mucho énfasis en este control de variables de proceso y del mismo proceso, sí haya bastante que hablar o bastante que ellos puedan estar familiarizados con los diagramas PNID. Pero miren, así como dice Mario, es muy probable que muchas empresas aquí en El Salvador no tengan este tipo de no tecnología, porque al final es un dibujo, ¿no? Pero que no se hayan enfocado mucho en la parte de control de los procesos a través de este tipo de diagramas. Los PNID sirven para representar el flujo de un proceso industrial. Los pasos que se siguen desde la entrada hasta la salida, los elementos que intervienen y también sus especificaciones. Los instrumentos de medición y control que lo componen y su ubicación física dentro de la planta. Las variables controladas y las variables manipuladas. La forma en que estas variables se desplazan a través del proceso, ya sea por tuberías, canalizaciones o mangueras. La accesibilidad que tienen los instrumentos a los operarios. O más bien, los operarios a los instrumentos. Fabricar adecuadamente y oportunamente estos diagramas facilita el mantenimiento de los equipos del proceso, así como que podamos definir y diseñar sistemas de control, análisis de riesgos y operatividad de la planta. Los diagramas PNID sirven para evaluar procesos de construcción y desarrollar pautas para el funcionamiento correcto de las instalaciones industriales. Y yo creería que ustedes ya van viendo mucha importancia de estos diagramas. ¿Qué pasaría si una empresa que maneja fluidos, que maneja señales de medición y de control, no tuviera bien armados estos diagramas? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Qué desventajas podría tener versus una competidora que a lo mejor sí lo tenga? Un PNID construido correcta y oportunamente permite que se puedan elaborar documentos de funcionamiento de procesos y estimación de los costos asociados. Y miren, pónganle atención por favor a esto es material de examen. Desde ya les digo, esto es material de examen. ¿Qué pasa si ustedes no pueden elaborar documentos de funcionamiento de procesos? Miren, en una industria, ustedes que van a ser ingenieros y que probablemente no sean los que van a estar tocando el producto final o las materias primas o no van a estar encima completamente de la máquina, probablemente les toque estar como supervisores de los procesos como tal. Si usted no puede identificar qué sucede en el proceso, definitivamente usted no va a poder determinar si hay desperdicios, si hay retrabajos, si hay reprocesos, si hay
si hay materias primas sin utilizar, si el producto no queda inventariado correctamente, si estamos desperdiciando demasiadas cosas, si todo ese montón de cosas siempre debe quedar documentada en el funcionamiento de los procesos. ¿Por qué? Porque eso significa dinero en la empresa. Y si usted no puede ser eficiente financieramente, no va a poder tener éxito dentro de una empresa industrial. ¿Por qué entonces es importante generar estos documentos? Miren, cuando ustedes quieren certificar productos o los mismos procesos o la misma planta industrial, ya sea con la ISO, con LEED, con otras certificadoras, usted necesita, o cuando, por ejemplo, necesita ampliar la capacidad de producción de una empresa, duplicando lo que ya existe y simplemente poniendo otra máquina que haga lo mismo, si usted no puede identificar dónde está perdiendo dinero, o dónde está perdiendo material, o dónde está perdiendo personal, usted simplemente no va a poder tener la mejor la función más eficiente de su industria y de su proceso. Finalmente, un P&ID bien hecho contribuye a establecer un lenguaje común en la planta y fuera de ella, además de crear y manejar protocolos de seguridad de las instalaciones, los equipos y los usuarios, que al final es algo de lo más importante en cualquier empresa. Garantizar que haya seguridad para los equipos, para los operarios y para la misma empresa. Ok, ahora ya para finalizar, un par de diapositivas más. Si tomamos, por ejemplo, un medidor de presión diferencial de un tanque, ese medidor que está ahí, ¿cómo lo voy a representar yo en un P&ID? Este es mi medidor de presión diferencial. Si el instrumento estuviera montado localmente, pues yo sé que ya por la normativa, yo necesito ver si el instrumento es discreto, lo represento con un círculo. Si es un display compartido o es un control compartido, más adelante vamos a hablar de esto, es un cuadrado con un círculo circunscrito. Si es una función de computadora, es un hexágono. Y si es controlador lógico programable, es decir, un PLC, pues se coloca un rombo circunscrito en un cuadrado. Ahora, si el instrumento está en el lugar a la par del tanque, o si lo tiene usted, por ejemplo, en el panel principal, pues entonces le va a poner una raya o no le va a poner nada. Si no tiene raya, significa que el instrumento está en campo. Si tiene una rayita, significa que está en el panel principal y que el operario puede acceder a estos datos, ver, tocar los botones que tenga cualquiera de estos dispositivos. Si está montado detrás de un panel o una consola y no puede acceder a él el operario, entonces se colocan las 3 rayitas. Si está en un tablero o panel de instrumentos auxiliares, se colocan 2. Y si está en un auxiliar y tampoco es accesible, pues 2 cortadas. ¿De acuerdo? Y así, si es un PLC, pues obviamente tenemos el rombo circunscrito y decimos, no, es que está en un panel secundario, pero lo puede acceder el operario, entonces le ponemos las 2 rayas. Continuas, ¿no? Esto no es que sea solo para círculos, también es para estos que dibujamos acá. Aquí puede ser una raya. Puede ser 2 rayas continuas, una raya cortada o 2 rayas cortadas. ¿De acuerdo? Ahora, y entonces, según la posición y la accesibilidad que tenga el instrumento, pues entonces básicamente es lo que les mencionaba. Usted puede tener, ya sea, si el instrumento es discreto o aislado, se coloca un círculo. Si está montado en campo, va libre. Si está en montado tablero pero accesible al operador, pues una raya sólida. O está en una ubicación auxiliar, pues la doble raya sólida. Aquí le hace falta la columna de pues todos esos cositos con la raya quebrada y la otra con las 2 rayas quebradas. Pero al final es básicamente combinar las 2 tablas que tenemos en una sola para poder empezar a identificar cómo vamos a ir fabricando un P&ID a través
de esta nomenclatura y esta simbología. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Está claro? Muchachos, ¿sí? Bueno, entonces, solo adelantándoles para la próxima clase, pues vamos a tener como tema la creación, la lectura y la interpretación de diagramas PNID para que lo vayamos viendo. Bueno, como recomendación para que vayan pudiendo leer en cualquier fuente. Ustedes van a poder encontrar este tema en casi cualquier fuente. Les recomiendo que lo vayan a leer y que empiecen a estudiar un poquito de la nomenclatura y la simbología de los diagramas PNID. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay alguna pregunta? Y si no, pues ustedes me dicen, lo dejamos hasta acá.